Buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a presentar mi traducción comentada de One Was Johnny de Maurice Sendak, el cual es un cuento ilustrado infantil. A continuación, el texto origen. One was Johnny. One was Johnny who lived by himself. Two was a rat who jumped on his shelf. 3 was a cat who chased the rat. 4 was a dog who came and sat. 5 was a turtle who bit the dog's tail. 6 was a monkey who brought in the mail. 7 a blackbird pecked poor Johnny's nose. 8 was a tiger out selling old clothes. 9 was a robber who took an old shoe. 10 was a puzzle. What should Johnny do? He stood on a chair and said, "Here is what I'll do. I'll start to combat words, and when I am through, if this house isn't empty, I'll eat all of you." 9 was the robber who left looking pale. 8 was the tiger who chased him to jail. 7 the blackbird flew off to Havana. 6 was the monkey who stole a banana. 5 was the turtle who crawled off to bed. 4 was the dog who slid home on a sled. 3 was the cat who pounced on the rat. 2 was the rat who left with the cat. 1 was Johnny who lived by himself and liked it like that. A continuación se presenta el texto meta. El 1 era Johnny. 1 era Johnny que en su casa descansaba. 2 era un ratón que a su estante saltó. 3 era un gato que perseguía al ratón. 4 era un perro que allí se sentó. 5 era una tortuga que la cola del perro mordió. 6 era un mono que el correo entregó. 7 era un pájaro negro que a Johnny picoteó. 8 era un tigre que vendió ropa vieja. 9 era un ladrón que un zapato viejo se llevó. 10 ¡qué problemón! ¿Qué debería hacer Johnny? Johnny se subió sobre una silla y gritó: "Escuchen todos, empezaré a contar hacia atrás y cuando haya terminado, si esta casa no está vacía y en paz, me los comeré a todos, ya verán". 9 fue el ladrón que pálido huyó. 8 fue el tigre que lo persiguió a la prisión. 7 fue el pájaro negro que se escapó a La Habana. 6 fue el mono que se robó una banana. 5 fue la tortuga que gateó hasta su cama. 4 fue el perro que se marchó sobre un trineo. 3 fue el gato que atrapó el ratón. 2 fue el ratón que con el gato se marchó. 1 era Johnny, solo en su humilde morada, al que le gustaba tal y como estaba. Dicho esto, quisiera compartir que doy clases de inglés a niños y debido a eso sé muy bien que un cuento infantil no es solo para entretenerlos, también es la base con la que ellos empiezan a armar su propio lenguaje. Por eso el reto en esta traducción no era solo cambiar las palabras de un idioma a otro, sino lograr que el texto corto, los dibujos y la musicalidad de las rimas funcionaran bien juntos, que fueran de la mano, porque uno no funciona sin el otro.
Durante toda la carrera se nos ha hecho énfasis que no se puede empezar una traducción sin antes documentarnos sobre el autor y sobre su estilo. Así que para entender mis decisiones hay que conocer un poco a Maurice Sendak. Este autor no hacía los típicos cuentos infantiles de antes que eran súper dulces, súper perfectos y con una hermosa moraleja. Sendak creció en una familia de inmigrantes judíos durante el Holocausto y tuvo una salud muy frágil de niño. Eso quizás hizo que entendiera la infancia de otra manera, desde otra perspectiva. Sendak sabía que los niños también sienten rabia, miedo y frustración y en vez de esconder esos sentimientos los expresaba en sus libros. Por eso sus ilustraciones tienen sombras y texturas un poco oscuras y sus personajes como Johnny tienen un carácter fuerte, un poco malcriados, son independientes y defienden su espacio cuando se cansan del caos, ¿sí? De hecho, como dato importante de este cuento es que este cuento forma parte de una colección de 1962 llamada Nutshell Library. Es una colección conformada por 4 libros que Sendak diseñó en formato minúsculo, en formato chiquitito, pensado para que los niños los manejaran con total facilidad. Esta colección está conformada por One Was Johnny, Alligators All Around, para aprender el abecedario, Chicken Soup with Rice, sobre los meses del año, y Pierre. Entender esta personalidad de Sendak es lo que me llevó a mantener ese tono firme y medio absurdo en mi traducción. Ahora bien, pasemos a las estrategias que usé. Mi estrategia fue domesticar y devorar el texto. Para justificar lo que hice, usé 2 teorías muy sencillas. La domesticación de Venuti, ya que como es un libro para aprender a contar, el vocabulario tiene que ser fácil. Adapté las cosas para que un niño hispanohablante le suene natural, como si el cuento hubiera sido escrito originalmente en español. Y la segunda estrategia que usé fue la antropofagia de Haroldo de Campos. Esta teoría dice, que traducir poesía o rima no es copiar palabra por palabra, sino devorar el original y reescribirlo con fuerza. Esto me lleva a que si yo traducía literal, la música del cuento se moría, ¿verdad? Así que cambié cosas para salvar el ritmo, como por ejemplo en Like It Like That y Solo en su humilde morada, que veremos más adelante, ¿sí? Aquí es donde apliqué esto que les cuento. En primer lugar tenemos el ritmo circular. El cuento empieza y termina diciendo que Johnny vivía solo. Traducir eso literal rompía el compás, así que puse 1, o como lo quieras leer, el 1 era Johnny que en su casa descansaba. Al inicio y solo en su humilde morada al final. Eso rima. Suena bonito y le da al niño esa sensación de alivio cuando Johnny recuperaba su paz. Aquí apliqué la antropofagia para salvar la música del cuento sobre el significado exacto de las palabras. Como el español es un poquito más largo, la literalidad habría arruinado la lectura en voz alta. Además, esto ayuda pedagógicamente a la memoria del niño. Gracias a la circularidad, descansaba, le preparaba el oído al principio y morada suena como un eco al final que le da alivio, rimando perfectamente y conectando con el dibujo del niño buscando tranquilidad. La selección de las rimas y el vocabulario cercano.
Revisando otras versiones como un audiolibro de España del 2021, vi que usaban palabras muy localizadas como repisa para shelf o acertijo para puzzle. Y bueno, nada, para un niño de nuestro contexto americano eso crea una barrera y lo distancia de la historia. Por eso decidí jugar con rimas fluidas en O y un vocabulario muchísimo más accesible para que el cuento sea entretenido y divertido. Ahora pasemos al siguiente comentario. En el verso número 7, Seven Blackbird, yes, suele traducirse como mirlo. Pero ningún niño de nuestra región usa la palabra mirlo. Lo simplifiqué y lo dejé como pájaro negro, mucho más sencillo. En ese mismo verso omití la frase por Johnny, pobre Johnny, pero ¿por qué? Porque por economía de palabras, la razón fue la economía de palabras y por una restricción física del formato. Recordemos que al inicio dije que Sendak diseñó esta colección en un formato chiquitito. Entonces nada, la verdad que lo omití por economía de palabras y por la restricción física del formato. El español se expande mucho y si queremos que el texto encaje en el espacio limitado que Sendak dejó abajo de cada ilustración, hay que sintetizar, ¿verdad? Por eso quedó directo. El 7 o 7 era un pájaro negro que a Johnny picoteó. Para el verso número 10, Ten was a puzzler, la traducción literal sería acertijo o rompecabezas. Usando la domesticación, yo preferí, poner el 10, qué problemón, o 10, qué problemón, ¿sí? Esta palabra transmite de inmediato el caos absoluto y conflicto que el niño está viviendo, ¿verdad? Y que el niño ve en el dibujo, en la ilustración. Por otro lado, conservé la pregunta ¿qué debería hacer Johnny? Con un fin puramente pedagógico. Crear una pausa natural que invita al niño a pensar, a usar su imaginación y meterse de lleno en la historia, ¿sí? En cuanto al clímax de la amenaza, cuando Johnny explota, ¿sí? Y les advierte a todos, cambié el literal, esto es lo que haré, por un enérgico escuchen todos. Esto genera el impacto dramático de una advertencia real en voz alta. Además agregué la frase en paz, ¿sí? Porque bajo la domesticación ayuda a asociar que la meta de Johnny es recuperar su calma, ¿sí? Y cerré el verso con la frase ya verán, como una compensación rítmica para mantener ese tono de amenaza, pero humorística, que atrapa al lector infantil. Ahora bien, coherencia visual y narrativa. El ladrón y el tigre, dos personajes que me dieron dolor de cabeza. En el conteo regresivo para el número 9 puse 9, fue el ladrón que pálido huyó. Usé huir porque tiene mucho más impacto y fuerza que simplemente marcharse, ya que los ladrones no se marchan, los ladrones huyen, o al menos así funciona para mí, ¿sí? Justo después, el número 8 dice The tiger who chased him to jail, y lo traduje como el 8 o 8 fue el tigre que lo persiguió a la prisión. Al analizar la ilustración de Sendak, los dibujos de Sendak, se ve que el ladrón le robó un zapato al tigre. Por ende, el tigre, después de la amenaza que hizo Johnny, el tigre no va a meterse a una jaula propia, sino que persigue al delincuente hacia su guarida o prisión.
porque a este le robó un zapato de su mercancía. Recordemos que el tigre vendía ropa, ¿sí? Vendía ropa vieja, ¿sí? Así que nada, gracias a la antropofagia pude entender esta acción. Para que el texto en español coincida exactamente con la continuidad de los hechos que pasan en el fondo de las ilustraciones, ¿sí? En cuanto al verso del número 4, para el perro, ¿sí? Slide home on a sled, puse el 4 o 4 fue el perro que se marchó sobre un trineo. Omití el verbo literal deslizar, otra vez por brevedad y espacio físico en la página, el espacio físico que tengo debajo de la ilustración. Esto me permitió mantener un ritmo corto y directo sin contradecir la tranquilidad del dibujo cuando el perro se va. La rima final en el número 1 para el cierre, ¿verdad? Recordemos que estamos en la parte del conteo regresivo. Para el cierre definitivo usé la frase solo en su humilde morada. Esta frase es un clásico de la literatura infantil. Lo he leído 1.000.000 de veces y hace que el niño se imagine al toque un espacio seguro y cálido, reforzando que el protagonista recuperó su paz, que Johnny recuperó su paz. Por eso dejé solo en su humilde morada, ¿sí? Y para el final, la frase en like it like that lo traduje como al que le gustaba tal y como estaba. En vez de escribir y así le gustaba, preferí esta estructura para que rimara fluido con morada, ¿sí? Este cierre sonoro le deja claro al niño de forma muy sencilla que la soledad de Johnny no es algo malo, sino su decisión de tener privacidad y estar tranquilo. Bueno, espero que mi traducción comentada haya quedado clara y bueno, nada, muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video.